Hermanos, antes de pasar al estudio, amén, tengo que regañarlos. Mañana, hermano, jueves va a ser el último jueves de oración. Amén. En el lugar donde trabajo está cerrando. Amén. Y me están transfiriendo a otra localidad en Isla. Amén. Y todo está bien, ¿verdad? Me va a seguir, me va a ir mejor en el nombre de Jesús. Amén. No tengo nada, ¿verdad? Preocupado, nada, es trabajo seguro, ¿verdad? No van a transferir a Isla con ningún problema. La cosa es que al hacer esa transferencia, pues hay cambio de horarios. Amén. Y por causa del cambio de horario, voy a mover la oración porque ya no va a ser posible estar aquí los jueves. Amén. Y si dejo que la oración continúe, pues no se va a ver bien, ¿verdad? Que el pastor nunca venga, ¿verdad? Gloria a Dios, aunque yo sé, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pues las actividades, ¿verdad? No siempre deberían de requerir la presencia del pastor, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Pues no se va a prestar para un testimonio. Amén. Así que lo que vamos a hacer, y de hecho todo esto concordó, hermano, porque realmente ya estaba pensando en hacer esto, nomás que usualmente yo hago los cambios al fin del año. Amén. Todo cambio que yo vaya a hacer, ¿verdad? Procedente de la estructura, ¿verdad? De trabajo que tenemos aquí en la iglesia, siempre lo hago al final del año. Y yo ya planeaba hacer algo, ¿verdad? Procedente de esto, porque me di cuenta que los números de la oración de los jueves, pues, está disminuyendo, amén, y bajando. Y lo que planeaba hacer era cambiar la oración los domingos al culto que tenemos de las 5, teniendo en mente la efectividad, amén, y fruto que tuvimos de la campaña 2 del Espíritu, que antes de cada culto teníamos media hora de oración, amén, y di cuenta que eso nos bendijo mucho, ¿verdad? Y que ayudó mucho al ambiente, ¿verdad? Del culto, ¿verdad? Del cual íbamos a participar. Se me vino la idea de hacer así todos los domingos, amén, gloria a Dios, y así cambiar la oración de los jueves, ¿verdad? A los domingos, amén. A las 5 de la tarde todo inicia todavía, pero es de iniciar el culto, luego iniciamos con oración de media hora, amén, y después de la oración, pues arrancamos, ¿verdad? Con el resto del culto. Así, ¿verdad? Pues tendremos a más participando de la oración, ¿verdad? El culto sigue iniciando a las 5. No tenga en mente, ¿verdad? A las 5:30 no voy a venir. No, hermano. El culto sigue iniciando a las 5. Orar es parte del culto y orar es parte, es una de las cosas más importantes del culto. Eso se llama casa de oración. Amén. Si no estamos orando en la casa, no estamos cumpliendo con la función de la casa. Amén. Esto no se llama casa de predicación, no se le llama casa de alabanza, se llama casa de oración, porque lo primordial es eso, hermano. Amén, que vengamos a orar. Amén. Y creo yo, ¿verdad?, que el hacer este cambio va a dar más oportunidad a que la iglesia participe, ¿verdad?, en conjunto en esta actividad. Amén. Nomás no le abra puertas al diablo, ¿verdad? Que bueno, si a las 5 empieza la sueño, yo vengo a las 5:30 mejor. Y ya empiecen a venirme más tarde. No, hermano, no hagamos eso, porque entonces sí los voy a regañar. Amén. Gloria a Dios, no caigamos en ese error. Pero mañana estamos aquí, ¿verdad? Mañana cerramos. Mañana va a ser el último jueves de oración. No me cambian el horario hasta la próxima semana, así que mañana no puedo estar aquí. Amén. Así que mañana, ¿verdad? Pues usted puede, pues venga, hermano, va a ser el último jueves, ¿verdad? Y ya la próxima semana, ¿verdad? No este domingo, sino al otro domingo iniciamos, ¿verdad? Ya la oración. Pero este domingo a las 4 tenemos junta de liderazgo y voy a hablar cómo vamos a hacer esto, ¿ok? Yo nomás estoy dando el heads up. También estoy dando ¿cómo se dice en español? El aviso. También eso es todo. Pero el domingo, recuerden, el domingo que tenemos junta de liderazgo. Amén. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, ¿verdad? El equipo de liderazgo tiene por responsabilidad estar aquí presente. Los que no forman parte del equipo de liderazgo, se les anime, se les exhorta que también estén presentes, para que puedan recibir el entrenamiento, el equipamiento. Pero antes de pasar a la enseñanza, sería que de hecho este domingo ya iniciamos el libro, ¿verdad?, de liderazgo que escribí. Este domingo, ¿verdad? Así que si ustedes, ¿verdad?, lo tienen, ¿verdad?, pues
tráigaselo para que pueda seguir, ¿verdad?, la enseñanza. Ese día hoy no lo traje, pero ese día el domingo lo voy a traer por si alguien, ¿verdad?, quiere seguir la enseñanza, que esté el libro disponible. Amén. Pero el domingo voy a hablar cómo vamos a hacer esto ya cada domingo de oración, ¿verdad? Y el orden que se va a llevar para que los hermanos romanos, que sí, ¿verdad?, tengan en mente, ¿verdad?, de cómo se va a ejecutar la oración, ¿verdad?, con el culto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de igual manera este domingo, hermanos, pues es culto de júbilo. Amén. A las 5 vamos a tener con nosotros al pastor Claudio Mesina. Amén. Yo sé que vamos a salir tremendamente bendecidos. Amén. El pastor Claudio Mesina estaba agendado, hermano, para predicar en la conferencia Mahó de agosto. Amén. Pero pues su niña que se casó, Amy se casó el año pasado. Sí, Amy se casó el año pasado, amén, y pues ya está esperando, está embarazada ahorita, amén, y se va a ligar en agosto. Así que el pastor, pues, ¿cómo se dice? Se quitó lo que tenía agendado para agosto, porque el mes libre para, pues, cuando su primer nieto nazca, estar allí presente y no tener ninguna responsabilidad, ¿verdad? Pues que se oponga a él, ¿verdad? Y por lo entendemos, primer nieto, ¿verdad? Que todo salga bien en nombre de Jesús, ¿verdad? Y que puedan disfrutar esa bendición, amén. Pero el pastor Claudio estaba agendado para ser el predicador del día viernes de la conferencia, pero por causa de eso, ¿verdad?, pues tuvimos que hacer cambios y ahora el día viernes lo vamos a iniciar con un taller que todo terminó funcionando para bien. Amén. El taller les va a ayudar mucho, ¿no? Claro, les voy a hablar de cosas muy profundas el día viernes. El día viernes no va a ser predicación, va a ser taller, va a ser equipamiento, va a ser entrenamiento. Amén, que se les va a hablar de muchas cosas consiguiente de lo espiritual, la guerra espiritual, etc. Amén, y se va a poner bueno. Amén. Primeramente Dios voy a prepararles un manjar que los va a hacer que se chupen los dedos. Amén, espiritualmente hablando. Amén, gloria a Dios. Pero va a dar muy buen inicio a la conferencia. Amén, y todo terminó, funcionando bien. Amén, pero pues no lo vamos a tener para la conferencia, pero lo vamos a tener aquí el domingo. Amén, así que pues hay que aprovechar, hermano. Yo sé que el Señor va a usar al pastor Claudio Mesina, siempre que viene trae algo para nosotros, hermano, siempre. Amén, siempre que viene alguien le dice, oh, Dios me habló, me dijo esto, siempre, hermano. Amén, así que pues vengamos todos con mucha expectativa. Amén, que el domingo no se vea así, que el domingo nos veamos todos. Amén, gloria a Dios. Y si podemos, pues traigamos a alguien, aunque sea de las orejas, pero traigamos a alguien. Amén, gloria a Dios. Bueno, dicho todo eso, vamos a orar para entrar a la enseñanza. Es miércoles de leer la Biblia y el día de hoy ya estamos en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Ya vamos a la mitad del libro, hermano. Amén, ya vamos a la mitad del libro y todavía tocan temas muy interesantes y de hecho también que se han hecho controversiales en la iglesia a tocar, amén, porque esos temas se tocan en este libro. Amén, pero hoy estamos en el capítulo 8. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración para orarte a través de nuestro clamor, a través de nuestras alabanzas, Padre mío, y a través de la meditación de tu palabra. Te pido, Padre mío, que abras nuestro entendimiento para entender tus sagradas escrituras, poder recibir sus revelaciones, sus enseñanzas y poder alcanzar madurez en ti. Te pido que tengas compasión de mí, Señor, que me habilites, que me capacites, que me ayudes a hacer un buen trabajo, no para gloria mía, sino para que lo que enseñe, lo que hable sea edificable, Padre, sea de instrucción para tu pueblo y pueda ayudarles a crecer más en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 8, Primera de Corintios. Aquí, hermano, el apóstol Pablo, amén, aún está continuando con el patrón de contestar preguntas que se le habían hecho. Amén. Y conforme a esas preguntas, él está aconsejando y corrigiendo. Amén. Esto lo iniciamos en el capítulo 7, recuerden. Amén. Y en el capítulo 7, Pablo inició, ¿verdad?, hablando concerniente una pregunta que se le había hecho del matrimonio, amén, de relaciones de parejas, amén, de casamiento, ¿verdad? Él tocó todo ese tema, amén, en el capítulo 7.
Y ahora va a hablar de un tema, amén, que ya lo estudiamos en la epístola a los romanos, amén, que es el tema de carne que se utiliza en rituales, ¿verdad?, satánicos, en rituales a ídolos, amén. Va a volver a hablar de este tema aquí en Corintios, hermano. Fíjense nomás, el hecho de que esto se vuelva a hablar en Corintios nos da a entender, hermano, en cómo esta práctica era tan común en aquel tiempo del mundo, amén. Porque no nomás lo hablan los romanos, nos está hablando también a Corintios, amén. Nos está dando a entender que esto es algo común de aquellos tiempos, amén, que era una práctica que se miraba mucho, amén, en las ciudades y comunidades existentes, amén, de aquel tiempo, porque no tan solamente tuvo que lidiar con este problema con los romanos, sino que también tuvo que lidiarlo con los corintios, amén. Y este capítulo, hermano, es un capítulo, ¿verdad?, que tienes que tener en mente el capítulo 14 de Romanos, que ya lo estudiamos, porque armoniza, te ayuda a entender un poquito más el tema. Amén. Y de igual manera el capítulo 10 de esta misma epístola, primera de Corintios, porque prácticamente allí lo termina. Amén. Gloria a Dios. Pero al leer este capítulo, amén, pues usted trate de recordar lo que aprendimos del capítulo 14. ¿Cuántos aún recuerdan o ya se olvidaron totalmente de todo? Dice alguien allí, escucha la mente, alguien se me olvidó. Bueno, tal vez mientras esté leyendo se refresque, amén, gloria a Dios, pero mientras está viniendo eso, ¿verdad?, pues trate, ¿verdad?, de mantenerlo en mente al estar estudiando este capítulo, porque le va a ayudar, amén, a poder comprenderlo mejor. Verso 1, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado, ahora está cambiando de tema prácticamente, por eso dice en cuanto. El primer tema de preguntas era concerniente al matrimonio, relaciones matrimoniales, casamiento, ahora va a hablar de otro tema. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos. Sabemos todos que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, o sea, enorgullece, pero el amor, ¿qué? Pero el amor edifica. Mire, hermano, es bastante obvio que como cristianos necesitamos conocimiento de la palabra. Amén. Necesitamos conocimiento. Amén. El conocimiento de la palabra atribuye a nuestra fe. Amén. Y requerimos y necesitamos conocimiento. Pero aquí Pablo revela algo muy profundo, hermano, muy poderoso, en el cual enseña que conocimiento sin el carácter apropiado es conocimiento mal utilizado. Amén. Hablo de carácter y yo sé que dice amor, pero amor, hermano, tiene que ver, amén, con el carácter que poseemos como personas. Amén. De hecho, uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Y eso contribuye a nuestro carácter y a nuestro espíritu humano. Amén. Todos los frutos del Espíritu Santo, hermano, son el carácter de Jesucristo. Son el carácter de Dios. Todos esos frutos. Amén. Amor, fe, paz, mansedumbre, humildad, paciencia. Amén. Todo eso tiene que ver con tu carácter, hermano. Amén. Y Pablo aquí nos está revelando, mire, puedes conocer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, puedes conocer toda la Torah, puedes conocer toda la palabra de Dios, pero si no tienes el carácter apropiado, ese conocimiento no te va a producir bien y no te va a llevar a producir bien. Amén. Te vas a hacer una persona religiosa, orgullosa, que no va a estar aplicando apropiadamente el conocimiento que ha recibido. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Corintios, hermano? Corintios era un pueblo con mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha palabra. A ver, pero por no tener el carácter apropiado, tal conocimiento no estaba siendo bien aplicado. Amén. Y estaban teniendo problemas como adulterio, fornicación, amén, divisiones, amén, llevándose a juicio, ¿verdad? En cortes civiles por cuestiones en las cuales se supone que debían de dejarse, amén, y simplemente dar el cachete, ¿verdad? Y no ponerse a pelear por tales cuestiones y dejar las cosas en las manos de Dios, pero no tenían el carácter para hacer eso. Tenían conocimiento, pero no tenían carácter que los ayudase a aplicar el conocimiento apropiadamente y aguantar mejor el agravio. Es el carácter lo que te ayuda a aguantar el agravio, no el conocimiento. Y aquí Pablo nos revela, hermano, que
que si no tenemos el carácter apropiado, el conocimiento que recibamos no lo vamos a aplicar bien y no vamos a producir a menos que se espera de nosotros. Se requiere conocimiento y se requiere el carácter apropiado. Amén. Se requiere conocimiento y se requiere carácter apropiado. Los fariseos, hermanos, son un ejemplo perfecto de esto. ¿Tenían conocimiento? Claro que sí, hermano, tal vez hasta más que yo. Tenían conocimiento esta gente, hermano. A mí mucha de esta gente se memorizaba capítulos, libros enteros, hermano, de la Biblia. O sea, era un conocimiento tremendo. Amén. Pero tenían el carácter apropiado. No, hermano, Jesús mismo les dijo: amén, ustedes han descuidado lo más importante: la misericordia, el amor, la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? Carácter. Amén. Por no tener el carácter apropiado, aunque tienen mucho conocimiento, no están haciendo bien con ese conocimiento. Al contrario, sus discípulos que ustedes traen los hacen más hijos del diablo. Y eso que tienen conocimiento. Tienen mucho conocimiento, pero en vez de abrir las puertas al reino de los cielos, se las están cerrando al pueblo. Porque ese conocimiento no estaba siendo bien aplicado por no tener el carácter apropiado. Amén. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Y creo que aquí Pablo le da un tumbón, amén, un bajón, amén, a la gente que tiene este problema. Amén. Que creen saberlo todo, conocer mucho, pero el carácter apropiado no lo tienen. Y aquí Pablo le da un pellizcón a esas personas. Amén, como decimos en tiempos modernos, le avienta una pedrada amén, para que le duela, y le dice: ¿tú qué crees saberlo? Aún no sabes nada como debes de saberlo. Así que no te estés sacando, amén, de tus institutos, de tu religiosidad, amén, de tus videos de YouTube. Amén, no, aún no sabes nada como debes de saberlo. Amén. Allí Pablo prácticamente está ayudando a que no caigamos en ese error. Amén. En que no tengamos el carácter que debemos de tener. Amén. Y mal aplicar, amén, el conocimiento de Dios. Una persona que tiene el carácter apropiado sabe, hermano, que no se puede confiar de sí mismo. Sabe que aunque tenga mucho conocimiento, nunca puede llegar a decir: yo lo sé todo. Sabe muy bien eso, hermano. Sabe muy bien, amén, que para poder ser fortalecido se tiene que considerar débil. Que para poder llegar a ser sabio se debe de considerar necio. O sea, ese es el carácter apropiado. Amén. Que se nos revela y se nos muestra para poder aplicar apropiadamente las revelaciones y el conocimiento que Dios nos otorgue como su pueblo. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es que es conocido por Él. Amén. Si uno ama a Dios, es conocido por Él. No por tu conocimiento, sino uno ama a Dios, entonces ¿qué? Conocido por Él. Amén. Miren, hermano, no es tu nivel de conocimiento lo que muestra que una persona es conocida por Dios y que tiene, amén, a Dios presente en su vida. No es el conocimiento, hermano, no es eso, es el carácter. Es el carácter, hermano. Es el carácter que dice la palabra: por sus frutos los que conoceréis. Los frutos son el carácter que poseemos, hermano, como personas. Amén. Cuando usted y yo tenemos un encuentro genuino con Jesucristo, ¿qué es lo que es transformado? Nuestro carácter, nuestro espíritu humano, hermano. Por eso dice la palabra que no se te da un espíritu de temor, de cobardía. Ese espíritu no está hablando del Espíritu Santo, hermano, está hablando de tu espíritu humano. Está hablando de que cuando tú naces de nuevo, tu espíritu humano es transformado y ahora se te da un espíritu fuerte, de amor,
¿Y de qué? Control propio. Amén. Está revelando el tipo de metamorfosis por el cual pasa tu carácter a la hora de nacer de nuevo. Amén. Así que una persona, hermano, no es conocida por conocer a Dios, por su conocimiento, sino por su carácter. Volvemos a los fariseos, hermano. Amén. Los fariseos tenían un tremendo conocimiento, pero podíamos decir que conocían a Dios realmente. Jesús no lo aceptó. Es más, Jesús no los llamó hijos de Dios, los llamó hijos del diablo. Fíjese nomás. Pero tenían un alto nivel de conocimiento. Hermano, estas eran gentes que enseñaban bien. Tenían discípulos como Jesucristo. Hablaban parábolas como Jesucristo. Las parábolas son una manera típica de enseñar de aquellos tiempos, hermano, a través de los rabinos. Ellos enseñaban así, tenían seguidores, vestían como maestros, tenían un grande intelecto, buenos para dar consejos. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando alguien realmente es conocido por Dios y otra persona no es conocida por Dios? Cuando vemos que Jesús y los rabinos ambos tenían conocimiento, ambos enseñaban, ambos hablaban, ¿verdad? Con elocuencia, amén, y profundidad de las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo se daba a la gente la diferencia? Que había algo diferente en Jesucristo. Por su carácter, hermano. Por eso se daban cuenta que había algo diferente. No, se enseña muy distinto. Se enseña muy diferente. El carácter de los fariseos no acercaba a las personas a Dios, pero el carácter de Jesucristo acercaba a las personas a Dios. El carácter de los fariseos, aún con mucho conocimiento, hermano, no ayudaba a que las personas fuesen transformadas. Pero el conocimiento de Jesús, por causa de su carácter, ayudaba a que la gente fuese transformada. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando alguien realmente es conocido por Dios? Por su carácter, hermano. Porque vemos que muestra un tipo de espíritu, amén, en el cual, amén, ayuda a edificar, a transformar y a salvar. Esa persona es conocida por Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Verso 4. Acerca pues, ahora después de establecer todo este fundamento, ahora sí Pablo va a comenzar a hablar de lo que es la carne ofrecida a ídolos. Acerca pues de las viandas, carne que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿qué? Un Dios. Un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Hay solamente un Dios. Y cuando dicen, hermano, que sabemos que un ídolo nada es en el mundo, a mí se refiere, hermano, que esa estatua, esa imagen no es nada más que algo hecho de madera, algo hecho de cemento. Amén. Sabemos que puede haber actividad demoníaca detrás de ello, que después Pablo va a hablar de eso específicamente en el capítulo 10. Amén. Pero en sí está hablando de la imagen. Amén. Está diciendo, esa imagen no pasa de ser algo hecho de cemento y algo de madera. Nada es. Amén. La gente, ¿verdad?, le llama dioses a esos ídolos, le llama diosas a esa imagen. Amén. No es ningún dios, no es ninguna diosa, no es nada. Dios solamente hay uno. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y aquí muy probable, hermano, está hablando ya de espíritus demoníacos. Amén. Enfocándose en eso, de la actividad espiritual y no tanto de la actividad natural del verso 4. En el verso 4 se enfocó más en la actividad natural, esto es cemento, madera, la imagen, ¿verdad?, el papel, de lo que esté hecho, nada es. Amén. Gloria al Señor.
Pero al decir lo que dice en el verso 5, amén, es una revelación profunda que nos puede llevar al entendimiento de dónde proviene todo esto. Amén. ¿De dónde proviene esto hecho de papel? ¿De dónde proviene esto hecho de cemento? ¿De dónde proviene esto hecho de madera? Aunque sin la imagen nada es, pero ¿de dónde proviene todo esto? Amén. Pues de un mundo espiritual, hermano, donde, ¿verdad?, hay demonios y potestades. Amén. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, o sea, la revelación del Padre. Amén. Hermanos, si usted no estuvo aquí el domingo, usted tiene que escuchar el mensaje a través de Facebook. Amén. El mensaje que hablé el domingo, hermanos, es un mensaje esencial, doctrinal, amén, revelándonos y enseñándonos como nuestro Dios no es un Dios dividido en personas, amén, sino que Él es un solo Dios, un solo ser. Que Jesús no es una segunda persona separada del Padre, sino que Jesús es la revelación del Padre para con el hombre. Amén. Gloria a Dios. Verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Y nosotros qué? Por medio. Entonces, ¿de quién pues? ¿O somos del Padre o somos de Jesús? O ¿nos movemos en el Padre o nos movemos en Jesús? Pues sabemos, hermano, cuando usted conoce la revelación de la palabra, para usted eso no es confuso. Usted sabe muy bien, hermano, que el Padre y el Hijo uno son y son el mismo. Amén. Así que se puede decir tal acto. Amén. Si somos del Hijo, somos del Padre. Si somos del Padre, somos del Hijo. Si nos movemos en el Hijo, nos movemos en el Padre. Si nos movemos en el Padre, nos movemos en el Hijo. Si glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Amén. Porque son uno y el mismo. Amén. Verso 7. Pero no todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento, hermano? De lo que había dicho, amén, en el verso 4, amén, de que los ídolos nada son. Amén. De ese conocimiento de que las estatuas, las imágenes, no estamos hablando de lo que pueda haber detrás de ellos espiritualmente, estamos hablando de lo natural. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que esa imagen no es ningún Dios, que esa estatua no es ningún Dios. Amén. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, que se contamina. Amén. Por el hecho, ¿verdad?, de que realmente, ¿verdad?, creen, amén, que tal vez, ¿verdad?, tal imagen, tal estatua pueda literalmente, amén, ser, pues en este caso, una falsa deidad. Amén. Aquí, hermano, ya tenemos que empezar a tener en mente Romanos 14, ya desde este punto de adelante, porque si no nos vamos a confundir. Tenemos que empezar ya a tener Romanos 14 en mente y volver a refrescar nuestra memoria concerniente de lo que aprendimos de este capítulo. Amén. En ese capítulo, hermano, Pablo habló, ¿verdad?, del débil y del fuerte, ¿se recuerda? Habló del débil en conciencia que no era capaz, ¿verdad?, de comprar carne de las tiendas, ¿saben? Porque sabía que esta práctica existía, de sacrificar carne a ídolos. Amén. Y por lo tanto, ¿verdad?, ellos tomaban la decisión de simplemente comer legumbres, comer vegetales, porque no querían arriesgar. Amén. Y por la manera en que ellos pensaban, amén, esto les afectaría su fe. Amén. Serían dañados por tal acto. Amén. Pero luego estaban los fuertes, los que podían ir a comer, a comprar esta carne. Amén. Independientemente de que ellos sabían de que esta práctica existía. Amén. Pero aún así podían comprarla y consumirla sin que su conciencia fuese afectada. Amén. Ok. Ese era el débil y ese era el fuerte. Y en el libro de los Hechos, hermano,
Aprendimos que el concilio nos da el mandamiento, amén, a nosotros los gentiles. Cuando hubo la discusión de que si el gentil debía de judaizarse o no debía de judaizarse, amén. El concilio, ¿verdad?, a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, tomaron la decisión, no, ¿verdad?, estorben a los gentiles con estas cosas, solamente enséñenles que vivan en santidad, que se consagren, amén, que no practiquen idolatría, que no practiquen fornicación, adulterio, amén, que no coman carne sacrificada a ídolos, amén. Sabemos que tenemos ese mandamiento, amén. Sabemos que como cristianos no debemos de consumir carne sacrificada a ídolos. Y tengan en mente esto, hermano, que cuando la Biblia habla de carne sacrificada a ídolos, hay un enfoque principal de ritual, amén. Tienen que tener eso en mente. Hay un enfoque principal de ritual, amén, refiriéndose, ¿verdad?, de cuando la carne está siendo ofrecida, ¿verdad?, a tal ídolo, ¿verdad?, y están haciendo su ritual, ¿verdad?, están haciendo su práctica, les están diciendo no participes de eso y ni consumas esa carne, amén. Hay un enfoque específico en ritual, amén, cuando habla de comida ofrecida a ídolos, amén. Usted tiene que tener eso en mente. Hay un enfoque principal en los rituales que se practican al hacer esto, amén. Cuando dice prácticamente que no comamos, participemos de carne ofrecida a ídolos, nos está diciendo no participes de esas actividades, amén. No participes de esas actividades, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, por ejemplo, sale un restaurante chino aquí, ¿verdad? En ese restaurante chino, ¿verdad?, antes de comer te traen Buda, amén, ¿verdad?, prenden velitas, ¿verdad?, y hacen una oración para ofrecer la carne que te vas a comer, la comida que te vas a comer. No participes de eso, del ritual, amén. Apártate de esas cosas, amén. Es lo que tenemos que tener en mente cuando tocamos este tema, que específicamente se está hablando de estos rituales, amén. Se nos dio, ¿verdad?, ese mandato de no participar de estos rituales, amén, de no participar de esta carne, gloria a Dios, y les enseñé cómo armonizar esto con las personas que sí lo estaban consumiendo, amén. Porque uno puede malinterpretar y decir, bueno, pues Pablo está diciendo que los fuertes son los que consumían esta carne, pero ¿cómo pueden ser fuertes si están quebrantando el mandamiento que se nos dijo que no participemos de esa carne? ¿Cómo alguien puede ser fuerte quebrantando un mandamiento? Se supone que no es fuerte, que es débil. Amén, se está quebrantando un mandamiento. Pero Pablo les llama fuerte a estas personas, hermanos, no porque estaban participando de rituales. Amén. Les llama fuertes porque eran personas también que no necesitaban andar investigando que si la carne de Norte, amén, ¿verdad?, o de Tapatío, o no sé qué otro, ¿verdad?, plaza hay aquí en San Diego, amén, Food for Less, no sé, ¿verdad?, no necesitaban andar llegando y investigando, ¿verdad?, oye, ¿y esta carne ¿verdad?, participó un tipo de ritual o qué onda? ¿Verdad? No, ellos simplemente iban, ¿verdad?, y la compraban, oraban por ella y la consumían. Como dijo el apóstol Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 10, que después lo vamos a estudiar, dice él: no preguntes de dónde proviene que se hizo por motivos de conciencia. Simplemente ora. Eso es lo que la gente fuerte era capaz de hacer. La gente débil no era capaz de hacer eso y andaba preocupada. No sé qué tal que sí fue sacrificada. No, mejor no como ninguna carne aquí en San Diego porque, híjoles, aquí todos son bien tremendos. Pero el fuerte no se afectaba a sí mismo de esa manera. Amén. Simplemente no preguntaba por motivos de conciencia y oraba. Amén. Gloria a Dios, y entonces participaba de ello. Amén. Pero esta gente fuerte no era gente, hermano, que andaba, ¿verdad?, que iba al templo pagano, ¿verdad? Y a ver, vamos a estar aquí la carne, hay que ofrecerla, y nomás solo por ella la como. No, hermano, esa gente fuerte no era esas, pero ellos no hacían eso. Amén. No estaban participando de rituales. Amén. Era simplemente carne que se compraba, amén, en el comercio, amén, y aunque sabían que esas prácticas existían, amén, ¿verdad?, no se mortificaban por ello, simplemente la compraban y oraban a Dios y participaban de los alimentos con agradecimiento. Amén. Así es como se armoniza eso.
Amén. Y usted se dé cuenta que la Biblia no se contradice. ¿Ok? Simplemente que hay que entender bien contexto, hay que entender historia. Amén, para saber, amén, y todo lo que se nos está revelando y enseñando. ¿Ok? ¿En qué verso iba? Verso 8, ¿verdad? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Gloria a Dios. En sí esto, ¿verdad?, no nos va a provocar más espiritualidad o menos espiritualidad. Amén. Lo que sí provoca más espiritualidad y menos espiritualidad es el propósito con lo cual lo hagas, el carácter que haga detrás de ello. Amén. Que ahorita Pablo, ¿verdad?, va a profundizar en eso. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para ¿quiénes? ¿Dónde más había hablado de eso, de los débiles? ¿Ya ve por qué es necesario tener Romanos 14 en mente? Amén, porque aquí podemos ver como Pablo, hermano, sigue teniendo esta idea. Amén, sigue teniendo ese concepto, amén, del cual se nos había enseñado en Romanos capítulo 14. ¿Quién eran los débiles en el capítulo 14? Amén, los que no podían participar de esta carne. Amén, no porque se había hecho un ritual, ¿verdad? O porque, no porque habían participado en un ritual, sino porque sabían que la gente participaba en los rituales. Amén, y que tal vez esa carne pudo haber pasado por ese proceso. Amén. Y por tener eso en mente, pues ellos no tenían una conciencia suficientemente fuerte para decir, pues nomás la como, oro y como y punto y nada me pasa. Amén. No, ellos eran afectados por eso y no se les salía de la conciencia. Y si esto fue ofrecido moloc, y si esto fue ofrecido malac, y ahí va la carne. Temblándole antes de entrar a la boca. Pues obviamente en ese tipo de situación, pues es mejor, pues no participes, ¿verdad? Mejor no lo hagas. Amén. Y a esas personas, ¿verdad?, si nosotros tenemos el carácter apropiado, aquí Pablo va a comenzar a enseñar como enseñó en Romanos, no le sean piedra de tropiezo. Amén. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, si tú tienes esa conciencia fuerte de la cual habló en Romanos capítulo 14, para poder, ¿verdad?, ir al norte y comprar esa carne, ¿verdad?, y comerla sin ningún problema, participar de esos alimentos sin ningún problema, aún conociendo que en San Diego se practica mucho el ofrecer, ¿verdad?, comida a ídolos, es una ilustración solamente. Amén, yo no sé qué se practica en San Diego, es solamente una ilustración, pero, ¿verdad?, tú, ¿verdad?, puedes participar de ello en tu privacidad, pero no lo hagas en frente de tu hermano si sabes muy bien que a él le puede afectar. Amén. Ese es un principio, hermano, como estudiamos en Romanos 14, que se puede aplicar en diferentes tipos de situaciones hoy en día, en tiempos modernos. Tal vez en tiempos modernos no tengamos tanto el problema, hermano, de esta situación de carne. Amén. Pero sabemos muy bien, hermano, que tenemos otros problemitas. Amén. Tenemos otros problemitas, ¿verdad?, donde nos peleamos por convicciones, nos peleamos por perspectivas y nos peleamos por opiniones. Y en ese tipo de situaciones, hermano, lo único que nos puede unir no es la perspectiva, lo que nos puede unir no es la opinión, lo único que nos puede unir es Jesucristo. Y nos hace a través un carácter apropiado. Dios. Porque el que tiene el carácter apropiado va a poder hacer esas cosas a un lado, con tal de procurar el bienestar de la hermandad, de la obra de la iglesia, de la relación con nuestro prójimo. Amén. Tal vez, hermano, nosotros no tengamos el problema tanto, ¿verdad?, de carne, aunque realmente, hermano, miren, el mundo de aquellos tiempos era mucho más pequeño que el nuestro. ¿Ok? Mucho más pequeño que el nuestro. Nuestro mundo no es gigantesco hoy en día. No sé si ya pasamos los billones, estamos en trillones, no estoy muy bien consciente de esto, pero ahorita somos más de billones de seres humanos, hermano. O sea, el mundo de hoy, hermano, es mucho más grande que el mundo de aquellos tiempos. Amén. Usted sabe muy bien que en un grupo chiquito de todo te das cuenta. ¿O no?
Entre más pequeña sea la comunidad, más rápido pasan los chismes, la información. Amén. Entre más grande sea el grupo, menos cosas te enteras. Amén. De lo que está pasando o aconteciendo. El mundo de aquel tiempo era mucho más pequeño, hermano, era mucho más fácil saber, amén, de las cosas que se hacían. Hoy en día, hermano, este mundo es demasiado gigantesco, no sabemos. No sabemos qué está haciendo McDonald's, no sabemos qué está haciendo Coca-Cola. Amén. No sabemos qué está haciendo Universal Studios, no sabemos qué está haciendo Disney, nomás escuchamos rumores, pero no sabemos de nada, hermano. No sabemos de nada. Amén. Así que creo yo en mi persona, hermano, que este problema realmente sigue en pie. Es simplemente que el mundo ha crecido bastante, que no tenemos acceso tanto a esa información como aquellos tiempos, porque aquellos tiempos eran mucho más pequeños. Amén. Yo no me sorprendería, hermano, si megacorporaciones que se han hecho extremadamente famosos alrededor de este planeta tuvieran un tipo de actividad demoníaca. No me sorprendería. Lo sé, no lo sé. Y no voy a andar indigando, hermano. Yo no voy a andar investigando antes de comerme mi Big Mac si me damos una metido en algo o no. Ya el Señor lo juzgará. Yo no voy a andar indigando. De nada me sirve, hermano, indigar. De nada. Realmente no hay información concreta. Si buscas, vas a encontrar, hermano. Bueno, todo lo que tú quieras buscar lo vas a encontrar en internet. ¿No estás de acuerdo con una doctrina? Busca en internet una excusa para esa doctrina y lo vas a encontrar, hermano. ¿No estás de acuerdo en diezmar? Busca en internet una doctrina que te enseñe a no diezmar y vas a encontrar, hermano, y te la van a enseñar con la Biblia. ¿No estás de acuerdo, verdad, en movimientos que enseñen concerniente a la unicidad de Dios? Busca videos, hermano, y vas a encontrar videos que enseñen que somos una secta. Búscalo, hermano, lo vas a encontrar. No lo busques, te estoy diciendo. Dios no busques, porque si no estás bien firme, hermano, vas a caer en más. ¿Por qué no busques? Sí, no, ¿por qué no busques? La Iglesia Católica no nació hasta el año 300, pero busca a Dios que te enseñen que nació con Jesucristo. Lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Todo lo que tú quieras buscar, lo vas a encontrar erróneamente, pero lo vas a encontrar. Pero como tú, es lo que tú estás buscando, le va a dar satisfacción a tu perspectiva y a tu opinión, hermano, y se va a convertir en tu excusa para comenzar a hacer tal acto, tal práctica, tal patrón. Es así, hermano. Esos son los tiempos que vivimos. Por eso digo, es inservible que yo me ponga en ligar, hermano. Simplemente sigo el consejo de Pablo. No pregunto por motivos de conciencia, simplemente oro. Pero que no me sorprendería si Coca-Cola anda metido en algo, ¿no? No me sorprendería si el mercado nos anda metido en algo. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado? Dicen rumores, ¿verdad? Que dicen que detrás de ti, ¿verdad? Yo he escuchado y que según que han hecho sacrificios, no sé si eso sea cierto, hermano, pero que hay rumores. Pero que voy a indicarme, yo si voy no me meto a ¿cómo se llama? El famoso Mountain? Space Mountain. Yo me meto a Space Mountain, levanto la mano, me doy y me salgo. Ellos no andan buscando así, que andan haciendo sus cosas, ¿verdad? Claro, nunca me voy a llevar, hermano, el hermanito que piensa, ¿verdad? Que no lo voy a hacer. Yo nunca lo voy a invitar a Disney. Porque si él, ¿verdad? Me está hablando, me está diciendo, Disney es del diablo, Disney hace esto, Disney hace aquello, amén, y tú no sabes lo que hacen a las 12 de la noche, por eso avientan cohetes a esa hora, porque a esa hora están sacrificando niños, y ahí está todo eso, hermano. Yo lo he escuchado, por eso lo digo, amén. Yo no sé si sea verdad y no me interesa. No me interesa el hecho de vida espiritual. Amén, a eso me refiero. Amén. Que si pudiera hacer un cambio, pues solamente en este caso sí me interesa. Si realmente se estuviera haciendo algo así. Amén. A todos nosotros nos debería interesar que ningún niño sea sacrificado. Amén. Obviamente, ¿verdad? O mujer, etc.
Cuando digo que no me interesa, me refiero a que pues, no es algo, ¿verdad?, que yo puedo investigar y meterme a investigar y llegar a una conclusión, porque no hay manera que yo pueda hacer eso, hermano. Yo creo que la única persona que realmente pudiera llegar a eso son las personas que están ahí bien adentro, hermano. Y realmente saber si sí o si no. Amén. Pero en este caso vuelvo al ejemplo, hermano. Pero yo conozco cristianos que literalmente no van a Disney. Yo lo conozco. Y que realmente tienen esta perspectiva de que Disneylandia es extremadamente demoníaca. Amén. Pues nunca lo voy a invitar a Disney. Y ya, hermano, así de simple. Amén. Nunca lo voy a invitar a Disney y punto. Amén. Y aquí, hermano, es donde volvemos a la madurez. Fíjese, hermano, Pablo habla concerniente a estos temas. Tanto el débil como el maduro en conciencia tiene que tener algo muy en mente, hermano. Pablo le dijo a los débiles: no juzguen al que tiene una conciencia más fuerte que tú, porque no falta el que juzgue. Ahí el pastor Silva dice: no, eso está mal. No, el débil juzga al fuerte de conciencia. Pero ¿qué dice Pablo que hacen los fuertes con los débiles? Los menosprecian. Vemos un problema con dos, hermanos. El débil juzga al fuerte y el fuerte menosprecia al débil. Pero ¿cuándo es que el débil no va a juzgar al fuerte y el fuerte no va a menospreciar al débil? Y ambos pueden mantenerse sus convicciones, pero estar unidos. Cuando tengan el carácter apropiado, hermano, para no juzgarse o menospreciarse. Solamente de esa manera, hermano. Por eso vuelvo a lo mismo, hermano. Lo único que nos puede unir no es opiniones, no es perspectivas, porque no falta ahorita, hermano, que esté hablando ahorita y no falta alguien que diga: yo tengo una opinión diferente. No lo falta, hermano. No lo falta. Pero como iglesia, hermano, opiniones no nos van a unir. Perspectivas no nos van a unir. Lo único que nos puede unir es Jesucristo. En vez de estar enfocándonos en opiniones, en perspectivas, hermano, mejor enfoquémonos en Jesucristo. Enfoquémonos en adorar a Jesucristo. Enfoquémonos a servir en Jesucristo. Enfoquémonos en edificarnos los unos a los otros, para que cada quien, hermano, en su perspectiva espiritual y vida personal, todos puedan servir a su manera lo mejor posible a Jesucristo, pero sin dividirnos y mantenernos unidos. Pero ¿por qué suceden tantas divisiones en la iglesia? Opiniones, perspectivas. Opiniones, perspectivas. La mayor parte de divisiones son por causa de eso, ¿no? Yo lo he tenido aquí, yo he vivido aquí, ¿no? ¿Amén? Y así sucede. La mayor parte de las divisiones siempre es por causa de opiniones y perspectivas, hermano. Pero cuando sabemos dejar eso a un lado y simplemente enfocarnos en Jesucristo, vamos a tener el carácter apropiado para que esas cosas no nos estorben. Yo no te estoy diciendo, hermano, que tú no puedes tener una opinión. Yo no te estoy diciendo que tú no puedes tener una perspectiva. Te estoy diciendo que debes de tener el carácter para que tu opinión y tu perspectiva no haga que no te sujetes a tu pastor, no haga que no edifiques a tu hermano, no haga que no puedas trabajar en unidad con la iglesia. Eso es lo que te estoy enseñando. Eso es ser cristiano, hermano. Verso 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser trompezadero para los débiles. Vuelvo a repetir, tiene que tener capítulo 14 de Romanos en mente para que entienda que no somos débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pues obviamente vas a ser una mala influencia, hermano. Y esa persona que no tiene la conciencia para comer en tal restaurante va a ser influenciado por ese hermanito, porque vio que él sí comió en ese restaurante. Pues el hermanito que comió en ese restaurante, su conciencia no está impactada. Yo he ido, hermano, mire, yo he ido a comer comida china. ¿Cuántos aquí han comido comida china? Claro, es que no han comido comida china. Yo he ido a comer comida china en restaurantes, y en ese restaurante
resulta ver un Buda. ¿Nunca ustedes han visto eso? Casi todos, hermano. Casi todos los restaurantes chinos, iglesia. Si usted nunca se ha dado cuenta es otra cosa. Pero casi todos los restaurantes chinos, cuando vas, especialmente si es de chino, tienen un Buda. Amén. Y a mí no me afecta en lo absoluto como ese chomén. Yo no sé qué hayan hecho ellos atrás a espaldas. Yo no sé si ellos pasan por un ritual ese chomén. Yo no sé si ellos le oran a ese Buda y le piden bendice estos alimentos para que se vendan mucho. Yo no sé qué hacen ellos y no me importa ni voy a preguntar por motivos de conciencia. Simplemente voy a orar y participar en el agradecimiento con Dios. Amén. Pero hermano, si yo tengo un hermanito que sí le afectan esas cosas, ¿por qué voy a estar haciéndolo y llevándolo ahí? A mí tal vez no me afecte nada. Amén. Pero él va a estar comiendo chamín. Y va a salir de este lugar sintiéndose que ya se fue al infierno. Y le va a afectar a su vida espiritual, hermano. Y tal vez produzca una confusión en él que lo termine apartando del evangelio, hermano. Y entonces yo, por mi fuerte conciencia, hacer que alguien en Cristo se pierda. Que de hecho eso es lo que hace mención en el verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Y hermano, hay cosas que deben mantenerse personales y puntuales. Así. No conocemos la conciencia de todos, hermano, y el nivel de conocimiento de todos. ¿Amén? Y hay ciertas cosas que simplemente tienen que mantenerse personales y punto. Y no están poniendo ahí en Facebook que te tomaste una copa de vino. No. ¿Qué andas haciendo eso? No te van a ver aquí en la iglesia y te van a decir pagano. Y tú vas a tratar de defenderte, pero Jesús tomó vino. David no condena eso, condena la borrachera y se va haciendo más un pleito, una división. ¿Y a quién le sirve eso? Ni al débil ni al fuerte, hermano. A ninguno de los dos le sirve. Hay hermanos que creen que es pecado ir a la playa. Sí, hermano. ¿O no, Eric? Él sabe, porque venimos del mismo lugar. Nunca fui a la Y a él nunca fue a la playa, porque nunca fuimos a la playa, bro. Hay esas enseñanzas, hermano. Amén. Y si ese marido te ve en la playa con tu chora ahí bañándote, hermano, él ya estuvo. Ya estuvo, iglesia, ya. Ya cuando tú te subas a predicar ese día ya no te va a ver igual. Y ya ves de poder ser edificado a través del mensaje que Dios te está dando. Ella nomás te está diciendo, ¿por qué el pastor no lo quita? ¿Sabes cuál era la bendición de aquellos tiempos que no tenían redes sociales? Y no tenían la tentación de poner toda su vida en el internet. Nadie sabía la carne que tú comprabas. Nadie sabía lo que tú hacías en la privacidad de tu hogar. Ahora ya ni la casa es privada. Yo no estaba en las casas de algunos, pero ya sé cómo se ve. Con las redes sociales. Bueno, lo mismo, ya ni la casa es privada, hermano. Amén. Nadie necesitaba saber que te peleaste con tu esposa, pero ya estás allí en Facebook. Y ya toda la iglesia, el hermano está teniendo problemas matrimoniales. Y ahí nos dio un consejo matrimonial. Hay cosas, hermano, que uno tiene que tener la sabiduría y la madurez. Es simplemente saber, eso es entre yo y Dios y punto. Amén. Esto es entre yo, Dios y punto. Hay pecado y hay convicciones. Hay pecado
y hay convicciones. ¿Qué es pecar? Pecar, hermano, no es que si tú crees que yo puedo tener barba o no puedo tener barba. Eso no es pecado, eso es convicción. Pecado no es si tú crees que una mujer puede tener pantalón o no puede tener pantalón y no más faltas. Eso no es pecado, eso es convicción. Pecado no es si tú crees que yo no puedo poner gel o no puedo poner gel. Eso es convicción. Pecado no es si tú crees que siempre debo de predicar con traje o puedo predicar con ropa casual. Eso no es pecado, eso es convicción. Jesús predicaba con chanclas, hermano, no con zapatos de auto ni con corbata. Eso es convicción. ¿Qué es pecado? ¿Sabe? A veces, hermano, uno de los problemas que tenemos con la iglesia es que no sabemos ni qué es pecado. Es pecado, amén. ¿Quién aquí sabe qué es pecado? En una oración. No quiero que me dé una lista, no digo una oración. No que me dé una lista de pecado, no lo digo en una oración. ¿Qué es pecado? Eso es pecado, hermano. Quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. Por lo tanto, mientras no hay un mandamiento que diga, y el hombre 2 pondrá gel en la cabeza, no estás quebrantando ningún mandamiento, no estás pecando. Ya es convicción. Si a ti se te enseñó en tu movimiento que no puedes quitarte ni un poquito de cejas, que no puedes rasurar ni las piernas, hay movimientos que le enseñan que no te puedes hacer nada de eso. Y las mujeres están contentas, se han convertido en su convicción y les está ayudando en su fe. No le hagan, Señor. Lo importante es que se esté predicando a Jesucristo. El problema es, hermanos, cuando comenzamos a definir convicciones como pecado y comenzamos a imponer ese seguridad sobre otro y decir, si no practican eso, se van al infierno. Eso es legalismo. Esto es una de las áreas en la cual Jesucristo tenía en contra de los fariseos. Ellos tenían por convicción que tenían que lavar siempre las manos. Era convicción, hermano, simplemente. Pero imponían estas reglas y hacían creer a la gente que si no cumplían con tales reglas, amén, se iban a ir al infierno y no estaban bien con Dios. Y por eso tenemos que aprender a diferenciar, hermano. Hay pecado y hay convicción. Hay pecado y hay convicción. En pecado todos tenemos que estar de acuerdo. Todos. ¿Y pecado es qué? Quebrantar la ley de Dios. Si quieres saber qué es pecado, estudia la ley. No tus suposiciones, no dogmas de dominaciones, no ideas de teólogos, estudia la ley. Si está en la ley es pecado, si no está en la ley no es pecado. Así de simple, hermano. Pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Por qué es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque la ley dice, no forniquéis. La ley lo dice. Porque es pecado, amén, acostarte con otro hombre o con otra mujer cuando ya estás casado o casada. Porque es adulterio. ¿Y qué dice la ley? No cometas adulterio. Porque es pecado que un ser humano tenga relaciones sexuales con un animal. Porque la ley lo dice, no es invento. La ley lo dice, que el ser humano no se acueste con animales. Amén. No son simplemente ideas, es porque está en la ley de Dios. Y el Nuevo Testamento, hermano, no tiene ninguna ley nueva. ¿Sabía usted eso? Y tenemos movimientos creando leyes nuevas con el Nuevo Testamento. ¿Sí, hermano? Tenemos movimientos cristianos creando nuevas leyes utilizando el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque no mantienen la ley como fundamento. ¿Cómo enseñaba Pablo? En la ley está escrito. ¿Cuál era el fundamento de Pablo? La ley, hermano. La ley. Si tú haces la ley de Dios a un lado, bueno, tú vas a crear tus ideas, tus dogmas y tus leyes utilizando el Nuevo Testamento. Lo vas a hacer.
En el Nuevo Testamento no hay ni una sola nueva ley. Todas las leyes del Nuevo Testamento provienen de la Torah, provienen de la ley de Dios. Todas, hermano. Pero hay una persona que dice, os nuevo mandamiento, os doy que os améis los unos a los otros como yo. El mandamiento de amar a tu prójimo no es nuevo testamentario. Proviene de la ley de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos como está hablando de como Él lo ejemplificó. Está hablando del ejemplo, no del mandamiento. Es más, hermano, Jesús mismo habló con los escribas, ¿verdad? Y creo que uno le contestó, ¿verdad? Que era que la manera apropiada de entender la ley de Dios y de resumirla era de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabía ese escriba eso? Porque estudiaba ¿qué? La ley. ¿Y de dónde proviene el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo? La ley. Cuando Jesús dijo os nuevos mandamientos, no está hablando de mandamientos, está hablando de cómo fue ejemplificado a través de Él. Pero encima el Nuevo Testamento no tiene ningún nuevo mandamiento. Y de hecho, hermano, ahorita me estoy tomando mi tiempo, hermano, porque este capítulo es corto, se puede aprovechar. Amén, de hecho ya lo vamos a terminar. Pero en este mismo capítulo vamos a tocar un tema muy controversial, que es el velo. En este mismo capítulo, en esta misma epístola, disculpe, que es el velo. Hay muchos movimientos cristianos que han hecho el velo algo forzoso y que han enseñado que la mujer debe de ponerse velo porque es mandamiento de Dios. Hermano, usted en la ley de Dios no va a encontrar en ningún lugar donde diga Dios que la mujer tiene que poner velo. Ni en Deuteronomio, ni en Génesis, ni en Éxodo. Lo único que va a encontrar en la ley es una porción donde hubo una mujer. No sé si es una mujer o es una ilustración, pero se habla de una mujer que si el varón cree que cometió adulterio, o sea que lo engañó, pues, cree que lo engañó, amén, que se presenta al sacerdote y el sacerdote iba a hacer algo, amén, que iba a mostrar si esa mujer lo engañó o no lo engañó. Y habla allí que cuando entra, ¿verdad? Que ella se podía quitar el velo. Pero ahí no está hablando de un mandamiento, está hablando de una tradición que ellos tenían. Que la mujer en aquellos tiempos se ponía velo, hermano. ¿Amén? Hasta el hombre se ponía un tipo de velo para cubrirse del sol. Y de hecho allí dice que el hombre no se ponga velo. Pero en los tiempos de... ¿Usted cree que Jesucristo no se ponía algo así, hermano? Se ponía algo parecido a velo, hermano. Pero allí dice que el hombre no se ponga velo. Pero es que está hablando de algo específico, hermano. Primeramente no está hablando nada concerniente a la ley de Dios, está hablando de una tradición judaica. Entre los judíos, hermano, y ahorita yo me estoy ¿cómo se dice? Brincando, a ver. Pero quiero hablar de esto para mostrarles de cómo nos equivocamos, hermano, de crear nuevos mandamientos cuando no tenemos la ley de Dios en mente. Por eso es que siempre, hermano, que se va a interpretar la ley de Dios, siempre se tiene que tener la ley de Dios en mente, siempre. Porque va de la mano. Va de la mano. Hasta el día de hoy, hermano, los que practican judaísmo saben esto. Cuando una mujer se casa, la señal de que se ha casado y que tenía hombre autoridad sobre de ella es el velo. Es hasta que se casa que se pone el velo. Es como aquí en América, ¿qué hacemos cuando la mujer se casa? Y cuando va al gimnasio, para que los hombres sepan que están casados y no le mienten el tiro, ¿qué es lo que se lleva? El anillo. Amén, ¿verdad? Es así. Y de hecho, hoy en día, hermano, las mujeres que aún practican judaísmo ya ni siquiera se ponen velo. ¿Saben qué se ponen? Peluca. Por eso es que miran muchas mujeres judaicas ya sin velo. Pero muchas de ellas que están casadas, tú no sabes, pero tienen peluca. Porque en sí la tradición no es, ¿verdad?
por ejemplo, los movimientos hoy gentiles cristianos que forzan el velo, lo dicen que es por santidad. Nada que ver con eso, hermano. Era una señal en el judaísmo de que esa mujer ya se había casado y de que ya estaba casada. Eso es lo que es. Pero voy a repetir, hermano, cuando leemos porciones del Nuevo Testamento sin la ley de Dios, vamos a crear mandamientos a nosotros mismos, hermano. Es lo que vamos a hacer. Amén. Y no hay ningún mandamiento en la ley de Dios que le diga a la mujer, os pondréis velo. No hay ninguno. Si no me cree, métase a estudiarlo, hermano. No me quiere hacer caso, está bien. Ahorita en la noche, vayas y estudie los 5 libros de la Biblia. A ver, ¿a qué hora termina? Pero no hay ningún solo mandamiento en la Torah, en el Pentateuco, con los 5 libros de Moisés, esa es la ley de Dios, que diga a la mujer, os pondrá velo, o debéis poner velo. Ni uno solo, ni uno. ¿Vieron a lo que me refiero? Por eso esto es importante, hermano. Amén, pero ya cuando lleguemos al capítulo que se habla del velo, les explicaré esto un poquito más, hermano. Pero cuando no sabemos qué es pecado, le llamamos a todo pecado. Y eso es un error gravísimo, hermano, porque tanto nos vamos a hacer daño como a hacerle daño a otros. Y recuerden también, tenemos que saber diferenciar entre pecado y convicción. Entre pecado y convicción. Ya termino, verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué carácter tan cristiano? ¿Qué carácter de Cristo? Poner las necesidades de otro por encima de las suyas. Carácter de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Ponernos por encima de otro. Primero. Amén. Y aquí Pablo termina con esta frase hablándonos, bueno, lo mismo, el tipo de carácter disponible que debemos de tener para ser edificable a otros. Amén. Obviamente Pablo también dejó claro, ¿verdad?, que si ellos tenían, ¿verdad?, la conciencia suficientemente de participar de ello, pues que lo hicieron a su privacidad, a nadie le privó de ello. Pero al decir, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, dejaría de hacerlo y jamás volvería a comer carne, simplemente está dando a entender del tipo de carácter que debemos de tener concerniente este tipo de cosas. Y como debemos de tener ese carácter para siempre estar dispuesto a poner otros antes que nosotros. Al hacer eso, nunca le vas a hacer daño a nadie. Si tú siempre tienes en mente a tus hermanos en Cristo antes que a ti, nunca les vas a hacer daño. Nunca. Porque tu manera de decidir, tu manera de actuar, siempre va a ser procurar el bienestar de otros antes que tú. Amén. Bueno, hermano, y terminamos. Vamos a orar para recoger la ofrenda y los diezmos, amén, y ser despedidos de igual manera. El grupo de alabanza puede ir pasando. Recuerden, mañana jueves a las 7, nuestro último día de oración, amén. Si puede venir, venga, amén, y terminemos bien, ¿verdad?, para el día de mañana. Y el domingo, que hay a las 4 de la tarde, junta de líderes, hermano, tratemos de llegar a tiempo, amén. Cuando llegan a las 4:20, pues yo por mostrar gracia, ¿verdad?, doy tiempo, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que después me tengo que pasar hasta las 5:20, y pues le quitamos, ¿verdad?, tiempo, ¿verdad?, para iniciar el culto, así que tratemos de llegar a tiempo, amén. Y aquí los veo el domingo a las 4. Oremos. Padre mío, te doy gracias por la bendición del día de hoy de estudiar tus sagradas escrituras. Te pido que nos des el entendimiento para entender todo lo que haya sido hablado, Señor, y que lo que hablé, Padre mío, sea edificable a los oyentes, Padre, y los ayude a crecer más en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada ofrenda, cada diezmo, que todo lo que sea dado sea agradable ante tus ojos y administrado para tu gloria. En el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, estamos despedidos, saludos los unos a los otros. Pueden pasar el